comprado por sangre por Cristo, con gozo al cielo iré, librado por Cristo bendito. Yo sé que su hijo yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cuán libre y gozoso en Cristo, no me es posible decir. Él llena de gracia mi alma, con Él es gozoso vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo por siempre yo pienso y nunca le puedo olvidar, y silencioso no quedo, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro. Palabra en la primera carta a los tesalonicenses, su capítulo es 5, su verso es 9, y 10 en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Verso 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los versos que hemos dado lectura, hermanos como hermanas también, oímos lo que el Espíritu del Señor puso en labios de este santo varón, como lo fue el gran apóstol Pablo cuando escribía esta carta a los hermanos en Tesalónica. Quiero mostrarle a través de la palabra algo acerca de esta frase que él les mencionó a ellos cuando dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Cuando se habla de esta ira no está hablando de un enojo,
de un enojo provocado por alguna acción de alguien que haya ofendido a Dios, sino que se está hablando de la sentencia sobre la humanidad entera. Oiga bien, si revisamos, si viéramos paso a paso, nos damos cuenta de que nosotros, cuando Él viene, por ejemplo, Él habla en Juan 3, cuando Él dice que no vino Él para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, nos indica de que sobre el mundo había o pesa una condenación, pero que no es una condenación temporal. Hay una ira que le he llamado una ira temporal, ¿verdad? Que a eso se le llama, por ejemplo, la tribulación y gran tribulación. Pero está la ira eterna o la condenación eterna, donde todo aquel que no cree, no ha creído, no ha aceptado al Señor como su Salvador, tendrá que experimentar el castigo o la ira eterna de Dios, que será el lago de fuego. Pero cuando hallamos, yo me he quedado viendo la frase y me he quedado pensando en ello y le he llamado una gran promesa de Dios para todo aquel que ha creído en Él y ha llegado a ser libre de la ira de Dios. Pero yo me he quedado viendo y quiero mostrarle, como le decía, cómo llegó a ser libre usted y cómo puede ser libre aquel que todavía quiera librarse de esa ira. La Biblia lo llama ira venidera. Pero el verso dice, no nos ha puesto Dios para ira. Hay expresiones que en el mundo, por ejemplo, circulan. Hace algún tiempo oía yo la expresión de unas personas preocupadas porque se oía el noticiero y toda información decía, bueno, en Europa hay alguien que sella a la gente, está sellando a la gente en su frente y en su mano derecha. Yo me quedaba viendo a unas personas vecinas, ¿verdad?, preocupadas. A uno decía, don Sebas, pero ¿qué dice usted al respecto? Cuando alguien ha llegado a entender realmente quién es en la actualidad, no le va a dar pena a usted, ¿verdad? Lo mismo pasó hace algún tiempo en Venezuela, porque llegó a escasear la comida, y le puedo mencionar que en cada departamento, como llamamos en nuestro país, llegaron a marcar a la gente con tal de que no vinieran de otros lugares a traer el abastecimiento que había en otro lugar. Pero hermano, pensar en ello pudiera ser que sea en Sudamérica, en Norteamérica, Europa o yo no sé, en cualquier parte de la tierra, que pudieran decir que estén sellando, marcando a la gente. Eso no le debe causar pena o angustia a usted, porque la promesa de Él es porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Pero no es la salvación que por el cual muchas veces llegamos a oír en labio de algunos que dicen que el que persevera hasta el fin será salvo. No, hermano. Se habla, por la mañana se nos explicaba qué era ser salvo, ¿verdad? ¿Salvo de qué cosa? Pero ahora la palabra cuando dice sino para alcanzar salvación, y la palabra nos viene a mostrar que esa salvación la hemos alcanzado por medio del Señor Jesús. Él para esto murió, dice el texto, ¿verdad? Para que ya sea que velemos o que durmamos. Esto concuerda con lo que mencionó el apóstol Pablo en la primera Corintios, el capítulo 15, cuando él habla en el verso 51 y dice él, he aquí le digo un misterio, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
Bueno, el arrebatamiento va a surgir, pero no solo va a llevar el Señor a los que están en vida, no, sino a aquellos que han sido sepultados de años, desde el principio de la iglesia hasta el último que haya sido sepultado, cuando el Señor venga. Por eso el texto dice, bien sea que velemos o durmamos, la promesa es que vivamos juntamente con Él. Por eso el verso 10 dice, por lo cual animaos y consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, me quedaba viendo, hermano, porque pudiera ser que haya alguien que también piense que ya escapó de la ira venidera. ¿Por qué? Le voy a leer esta frase. Evangelio según Mateo, capítulo 3. Leamos el verso. Dice el verso 8, Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 3, y el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? A aquellos, cuando llegaron a oír que había una ira venidera, una sentencia, una pena sobre toda la humanidad, bueno, todos querían escapar, pero ellos pensaban que bautizándose escapaban de la ira venidera. Y hay algo, hermano, por ejemplo, cuando el verso 8 dice, haced pues frutos, se viene a ver que realmente aquel que va a ser sumergido, bautizado, tiene que verse en él, que en él hubo arrepentimiento. Realmente viene a verse el fruto del arrepentimiento que hubo en él, es el cambio que se viene a ver. Todos. En nuestro cuerpo corre sangre, y esa sangre realmente es sangre adámica, que muchas veces nuestra vida era una vida tan exaltada, de manera alguna, cualquier cosa nos exaltaba y nos airaba, pero yo no sé cuál era y cómo era usted antes de su conversión, pero al llegar al Señor hubo un cambio, ¿verdad? El fruto del arrepentimiento se viene a ver en aquel que ha cambiado su manera de hablar, de pensar, de comportarse, de todo aquello. Ya viene a verse que hubo cambio en la vida de él, pero no se va a quedar así, ¿verdad? Póngale que si en él hubo realmente ese cambio, el hombre ha experimentado eso en la vida, entonces debe dar el paso a seguir, que se llama ser sumergido o bautizado. Fíjese, hermano. Como el texto 7 dice que los fariseos, saduceos, querían ellos ser bautizados, pero no había en ellos lo que la palabra enseña, el fruto del arrepentimiento. Fíjese, hermano. Ahora, al mirar en el verso, cuando usted y yo llegamos a manifestar ese fruto, porque en la conversión, por ejemplo, en Hechos 3:19, el apóstol Pedro habló y dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Desde entonces se da ese paso. ¿Cuántos sabrán? Pide, hermano, de que hay gente que ha llegado a ser bautizada, pero muchas veces no ha tenido un examen realmente de conciencia, cómo está la vida, si realmente ya se convirtió, está seguro de esa salvación, o solamente aprendió aquello, pasó ese examen y fue sumergido. Pudiera decirle de que parte el pan y tal vez de años, pero aún no está libre de la ira venidera. Fíjense, hermano. Uno hace un autoexamen en la vida, ¿verdad? Recuerda el momento, el instante, el lugar donde el Señor lo alcanzó.
Pero cuando llegamos a mirar, bueno, usted se examina y dice gracias a Dios, ¿verdad? Usted está seguro de su conversión al Señor. Pero ahora venimos y nos damos cuenta de que aquella promesa entonces de la primera Tesalonicenses 5:9, donde dice que no nos ha puesto Dios para ira, podemos pensar, y le voy a hacer mención así. En el mundo la gente ha llegado a tener y tiene el conocimiento también de la tribulación, ¿verdad? Y tiene pena, hay quienes que no tienen esa seguridad, piensan vivir o experimentar la tribulación y la gran tribulación. Pero cuando se habla de la ira venidera, esa ira, por ejemplo, esos 7 años de ira, de tribulación y gran tribulación, le he llamado una ira temporal, porque luego de ello, que Dios derrame su enojo sobre la humanidad, bueno, pero la iglesia, hermano, no experimentará ni verá eso, porque será tomado, será sacado antes de que empiece esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Esto tiene un sentido. Oiga, le voy a explicar algo en el Apocalipsis capítulo 3. Me quedaba viendo algo en el Apocalipsis 3, son 2 textos, uno que está aquí y otro que le voy a citar en Jeremías 30, pero oiga lo que dice el capítulo 3, verso 10. Al hombre, a la mujer que realmente ha dado los pasos para poder gozar esta comunión con el Señor, tiene una gran esperanza, una gran promesa del Señor y del Espíritu Santo, que dice: no nos ha puesto Dios para ir. No nos ha puesto Dios para ir. Oiga el texto, 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando usted y yo nos damos cuenta o vemos el texto, esta promesa que le hace Dios a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que se le llama la iglesia revivida, se viene a ver que ella, Dios lo consuela, Dios le da un gran consuelo. Usted llega y estudia la palabra del Señor, se da cuenta de que entiende, ¿verdad?, que hay 7 años de tribulación, y como que dice, bueno, lo voy a vivir, lo voy a experimentar, ok. Pero cuando vemos la palabra y viene algo que nos confirma realmente tal como es, que no nos ha puesto Dios para ira, para ver, para experimentar esos 7 años, no, la iglesia será sacada, tomada antes de que eso empiece. Pero ahora aquí el texto dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Cuando la palabra dice has guardado, ¿verdad? Estaba mirando aquí. Por cuanto has practicado la palabra de mi paciencia. Luego dice: yo también te guardaré. Pero a esa frase que dice te guardaré o te extraeré, te sacaré, así, te sacaré o te extraeré de aquel tiempo que viene, como dice aquí, para probar a los moradores de la tierra. Un día me quedaba pensando en esa frase que dice los moradores de la tierra, porque en la Biblia, por ejemplo, mayormente en el Apocalipsis va a hallar varias frases que llama a los moradores de la tierra. Pero al que la Biblia en el Apocalipsis le llama a los moradores de la tierra, le llama a aquel que solo piensa agenciar, edificar, construir, granjear el mundo. Él no piensa que va a ser quitado, arrebatado, que viene un juicio, que viene un tormento. Él cree que vivirá aquí eternamente, compra y hace su riqueza, la establece en la tierra. La Biblia, por ejemplo, ya decía, en todo el Apocalipsis usted va a encontrar a los moradores de la tierra, son aquellos
que piensan solo en lo terrenal, dice hermano, solo en lo terrenal. Pero la palabra enseña, amado, de que cuando dice aquí, se llama la hora de la prueba, como el texto dice, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Los moradores de la tierra y todos aquellos que no han creído en el Señor, realmente desafían a Dios. ¿De qué manera? Rehusando a aceptar, rehusando creer en Él, rehusando que hay realmente un cielo, un infierno, y son aquellos que realmente se oponen a todo lo que es la palabra de Dios. Pero va a llegar el día, hermano, de que cuando la gente experimentará quién es Dios. Estaba observando y me he quedado viendo que 3 mensajes que Dios enviará en ese tiempo, no solo el de los 144,000, los 2 testigos y luego un ángel que dará el toque final, el mensaje final, pero ni aún así dice la palabra que la gente se arrepiente de su maldad. Pero hermano, el consuelo sigue y dice: por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo también te extraeré, te arrebataré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Nosotros no vamos a estar para ese tiempo. Por eso, cada día que el hombre como la mujer entiende lo que Dios ha hecho por cada uno de los que hemos creído, motiva a que sirva, a que honre, a que invierta, a que trabaje en la obra del Señor, porque sabe que realmente Dios le ha hecho un bien. Y me he quedado observando algo más en la palabra del Señor. Estaba considerando esta frase. Miremos lo que muestra Romanos capítulo 5, la carta escrita a los romanos, otra frase más aquí en la carta a los romanos, en el capítulo 5, yo llamo lo que dice el verso 9. Oiga lo que dice el texto: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero ahora en el verso 9 nos declara, dice: mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice, hermano, por Él seremos salvos de la ira. Si las palabras vienen y hacen una afirmación en la fe de aquel que ha creído en el Señor, para que, por ejemplo, en Juan 14:1 dijo Él: no se turbe vuestro corazón, porque hay cosas que vienen a turbar la vida de aquel. Ya le decía que esa gente decía: ¿qué vamos a hacer? Están marcando a la gente. Pudiera ser que marquen a la gente, pero nosotros no estamos esperando una marca. Tenemos el sello del Espíritu Santo, y jamás va a ser olvidado nadie. De todo aquel que ha creído en el Señor, todos seremos arrebatados, hermanos amados. Hoy, pero al mirar aquí en la palabra, por ejemplo, dice: por Él seremos salvos, por el Señor seremos salvos de la ira. De manera que cualquier cosa que venga a tratar de turbar la fe de cada creyente, uno que está cimentado en el conocimiento del Señor, bueno, tiene esa confianza. Pudiera ser hoy, mañana y algo, y aunque anuncien cuantos desastres naturales o en la vida, yo sé que no estoy esperando la ira, ni aquella ira temporal, menos la ira eterna, sino que estamos esperando la manifestación del Señor. Por ejemplo, en esta frase nos damos cuenta que dice que por Él seremos salvos. Quiero decirle de que
La otra vez decía una persona, decía, ustedes cuando predican el Evangelio asustan a la gente, ¿sí? Pero hermano, muchas veces cuando el evangelista habla la palabra del Señor, habla de Cristo, y luego viene otro, habla de la venida, y viene otro y habla de los juicios venideros, pero no es algo que se haya inventado, porque, por ejemplo, recordará usted lo que está escrito en Juan 3:36, el texto dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que todo aquel que no ha creído en el Señor no se ha escapado, librado de esa ira venidera. Por eso decía al principio de que si pudiera estar hasta en comunión, ¿verdad?, partiendo el pan y de años, pero si realmente un día en su vida no se ha registrado la conversión al Señor, no está libre de la ira venidera. Fíjate, hermano, no esperamos decir que no aparezca en el cielo, porque el Señor se llevará, arrebatará, extraerá a los suyos, todo aquel que esté sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Le voy a leer una última frase. Primera carta a los tesalonicenses, volvamos a ver en este libro, en el capítulo 1, miremos lo que muestra aquí la palabra del Señor. Oigamos lo que este sagrado libro nos enseña a nosotros. Capítulo 1, verso 10. Oiga lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, hermano. Oiga este texto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El texto ahora dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesús. ¿Cuándo vendrá? Cuando se toque la final trompeta, entonces aparecerá el Señor en los aires, llamará, como dijo Juan en el Apocalipsis 4:1, él habla y él dice que oyó una voz como de trompeta que le decía, sube acá. Bueno, la iglesia se irá entonces para ir al encuentro de su Señor. Mientras vivimos, quiero decirle, hermano, de que no solamente lo que el mundo habla turba la fe del creyente, pero muchas veces, a veces se turba el creyente por lo que vive, por lo que experimenta, por lo que pasa en la vida. Hay quienes tal vez alguna amenaza, alguna pobreza, alguna extorsión, bueno, yo no sé, pero algo que quiero decirle es que en el momento que Él venga y se oiga la voz de Él, seremos arrebatados, ya no más de todo aquello que se vive y se experimenta en esta tierra, sino para vivir, para estar con Él. Por eso el capítulo 5, leído verso 11, dijo el apóstol que debemos consolarnos, animarnos, edificarnos unos a otros mientras vivamos sobre la faz de la tierra. Hermanos, cuando pensamos en ello, y el texto dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, pensamos de lo que el mundo pueda decir, que la iglesia viva o experimente tribulación, angustia. Usted y yo debemos estar seguros que Dios nos sacará, nos extraerá de la hora, así lo llama la Biblia, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. No es para que usted y yo la vivamos, sino lo vivirán aquellos que se quedarán por haber rehusado creer en el Señor y Dios, como Él mismo declara, que probará a los moradores de la tierra si se mantendrán en su postura de incredulidad, de oposición contra Dios. Pero mientras estamos sobre la tierra, la palabra dice que nosotros esperamos al Señor, el cual viene para quitarnos
de la ira venidera. Hermanos, mientras nos tenga sobre la tierra, que Él nos ayude a comprender su palabra que nos ha hecho ver, que Él la bendiga en cada corazón.